14 características de la ciencia. Habíamos visto ya 7. El conocimiento científico tiene que ver con los hechos. El conocimiento científico trasciende los hechos. La ciencia analiza los hechos. La investigación de la ciencia es especializada. El conocimiento científico es claro, preciso frente a la variedad del otro. El conocimiento científico es comunicable y el conocimiento científico es comprobable. Ahora vamos con las otras 7 características que nos faltan. Terminamos con Bunge y oficialmente llegamos a la mitad de la materia. ¿Estamos? ¿La va a decir o la va a copiar? ¿La va a copiar o la va a dictar? Las dos. Vimos 7, nos faltan otras 7. Pero en el archivo no. Sí, están escritos en el archivo. ¿Cómo? ¿Repetimos? Que si va a ser una prueba o algo así, o no va a... Todo trabajo práctico. Yo 0 pruebas. A menos que me enoje. ¿El trabajo rehecho se lo traigo mañana? ¿Cómo? ¿El rehecho? Que no sabés qué nota tenés. Pero no había forma de saberlo. Oh, ya lo veremos. Bueno, característica número 8. La número 8. La ciencia es metódica. La ciencia es metódica. Esto un poco lo habíamos visto al saber que la ciencia tiene su método. Pero tener método no es solamente lo que te hace ser metódico. Tenemos el método, por supuesto, pero hay algo más. Lo que hace la ciencia es controlar lo que estudia. No estudia de manera azarosa. Elige a través de un conjunto de saberes previos qué estudiar. La ciencia no va vacía de manos al mundo, ya tiene una idea de cómo es el mundo más o menos, y de ahí dice, bueno, si el mundo es más o menos así, esto podrían ser las preguntas o los problemas. Lo que dice la ciencia es, si el mundo es así, quizás esta técnica funcione. Si el mundo más o menos así, quizás esta técnica funcione. Por ejemplo, si la fuerza del río es más o menos esta, quizás este tipo de dique logre contener el río. ¿Se entiende? Y construyo un dique. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, esto se llama fabilismo. Fabilismo, que no es la filosofía de Fabi. Fabilismo es el estudio de las fallas, de los errores, el estudio de lo que es eficaz, qué sirve y qué no sirve, de la eficacia. ¿Bien? Entonces, la ciencia es metódica porque sigue el método científico, pero también porque es metodológica a la hora de estudiar al mundo. ¿Qué quiere decir metodológica a la hora de estudiar al mundo? Quiere decir que no va sin saber nada, ya sabe algo y espera tener cierto éxito, espera tener cierta eficacia. Eso es un método, eso es metodológico. Por ejemplo, se preparan para un examen. No es que no saben nada para el examen, pero organizan los apuntes para estudiarlo de tal manera para poder ser eficaz a la hora de rendir. No es que son ignorantes al 100%, saben algunas cosas. Entonces se tienen que organizar, precisar para más o menos tener éxito. Puede decir que no, pero todos ustedes rindieron para entrar en este colegio, entonces ya demostraron que podían hacerlo. Ya todos utilizaron el fabilismo. ¿Cómo es el concepto de la palabra? Es el estudio de lo eficaz o de los errores y los aciertos. ¿No era el estudio de la falla? Claro, la falla y los aciertos, es esa cuestión. O sea, para poder si yo detecto la falla,
sé cómo acertar. Claro, exactamente. Digamos que son las dos caras de la misma moneda. Bien. ¿Se entendió? Bien. Vamos con el 9. 9. La ciencia es sistemática. Esto es la prima o la hermana. ¿Yo? A la basura, profe. Que la ciencia sea sistemática es la prima o la hermana de que sea metódica. Pero no es lo mismo método a sistema. ¿Bien? Puedo tener métodos sin sistemas y sistemas sin método. ¿Por qué? Porque el sistema, antes de explicar el 9, le explico qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de partes que dan lugar a un atributo mayor. Déjenme explicarlo con el ejemplo del ladrillo. Que da lugar a un atributo mayor. Sí, el ejemplo del ladrillo es, si no entienden, les tiro un ladrillo por la cabeza. No me digas. El ejemplo del ladrillo es el siguiente. Imagínense una montaña de ladrillos rojos. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que, hasta dónde estamos? No, es que mire, es terrible. Mi trabajo, el que tengo que dar. Bueno, démelo. ¿Eso es una montaña de ladrillos? Bueno, ¿y qué va a decir? Ese es el abanderado que tenemos. Igual, dámelo. Esperá. No es un problema ese ahora. Olvídalo, déjalo ser. Let it be. Nadie va a evaluar los rayones eso. A mí no me interesa. Piensen en un montículo de ladrillos. Si yo los ordeno de cierta manera, puedo tener una columna. ¿Bien? Una pared. Si los ordeno de otra manera, puedo tener una pared. Y si los ordeno de una tercera manera, puedo tener una casa. El ladrillo solo, o el montón de ladrillos, no es ni la columna, ni la pared, ni la casa. Pero pueden ser. Pero pueden ser cuando este conjunto de partes, cada uno de los ladrillos, los ordeno de una manera específica, emerge un atributo mayor. Ya no el ladrillo solo, sino ahora la columna, o la pared, o la casa. ¿Por qué? Porque la suma de ladrillos no es igual a la casa. Que yo tenga 100 ladrillos no quiere decir que yo tenga una casa. Necesito ordenar de una manera específica para que esa suma de ladrillos emerja como un sistema. En este caso, la casa. Que la ciencia sea sistemática es que ordena todas sus partes para que emerja algo mayor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, acá no importa necesariamente el método, porque puedo tener el método para hacer la columna, el método para hacer la pared o el método para hacer la casa. Un método no supone necesariamente siempre un sistema. Lo que importa es la idea de generar un conocimiento general. Ese es el sistema, la ciencia. La ciencia se hace de partes de otras ciencias. Física, química, biología, geografía, etc. Entonces, la ciencia es sistemática porque emerge de toda la sumatoria de saberes que están ordenados sistemáticamente. Entonces ahora sí tiene que estar. ¿De toda la Claro, sumatoria podríamos decir. Sí. ¿De toda la sumatoria de qué? De las ciencias, saberes ordenados o de ciencias ordenadas. ¿Cuál es el sistema de las ciencias? Para que sea ciencia tiene una estructura. Si no Sí. tiene estructura no puede ser ciencia. Claro, Según. Bunge. Ahora, ¿cuál es ese sistema?
El sistema de las ciencias para Bunge es la implicación. La implicación. Que ustedes ya lo conocen. El que dice, si A, entonces B. Sí. Cada vez que decimos, si el río tiene esta fuerza, entonces este tipo de dique va a contener la fuerza del río. O, si se nubla, entonces llueve. La ciencia habla así. Si pasa esta serie de circunstancias, cabe esperar esto otro. Eso se llama implicación. Eso se llama implicación. Es implicar. Si prestan atención, entonces pueden aprobar. Implico. Si me sos fiel, te voy a amar. Esas son implicaciones. Todo el lenguaje implicacional supone que bajo ciertas condiciones va a suceder otra cosa. El sistema de las ciencias es un sistema implicativo. Si A, entonces B. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda por ahora? No. Es fácil. Sí. Cuando hagamos el trabajo práctico, ahí vamos a ver la... 10. El conocimiento científico es general. Esto es una consecuencia de que el conocimiento científico sea metódico y sistemático. Si tiene un método y un sistema, siempre va a ser conocimientos generales, de carácter universal o regular. Volvamos al ejemplo de la implicación. Si se cumple A, entonces B. Eso es general, porque cualquier cosa que cumpla A va a producir B. Si no cumple A, no va a producir B. Eso es una regularidad, es algo constante, es algo que se repite, es un patrón. Si se nubla, llueve. Eso es un conocimiento general. Yo no hablo de esta nube o de esta lluvia. Digo, cada vez que se cumplen estas condiciones, entonces general. Por ejemplo. Me encanta porque me está ayudando para hacer el trabajo. Pero bueno, Yo la vida de esa. Habíamos visto que era general, pero no habíamos visto en qué consistía esa generalidad. Habíamos dicho de la trascendencia, de los patrones, pero ahora estamos hablando de que la ciencia nunca puede hacer un conocimiento particular. Nunca va a hablar de esto, sino de categorías, de universales, de grupos. No habla de esta lluvia, habla de la lluvia. ¿Se entiende? Habla siempre en términos generales. ¿Por qué? Porque trata de decir la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces, si yo hablo general, hablo de muchas cosas. Si yo hablo de la categoría lluvia, hablo de todos los tipos de lluvias posibles. No de la lluvia de hoy a las 3 de la tarde. ¿Se entiende? ¿Se entiende ya? Disculpe, ¿cuál fue la primera característica después de que conocimiento general? Universal, regular. ¿Gratuito? El onceavo no es gratuito. El onceavo es: el conocimiento científico es legal. Legal. Es legal. Puede tomar alcohol. Si hacen ciencia, tienen pase abierto para tomar alcohol. Está así. Así que, Es un leo contra alguien. claro. Y si hago ciencia mientras manejo borracho. Y poder ser parte de la estadística de los accidentes. Esto aporte a la legalidad. Pero si un vino tiene 3 años de estar hecho, ¿no? ¿Es legal o no? El vino, al no ser un humano, no tiene legalidad. Ay, qué bonito. ¿Qué cuerno significa que es legal? Que el conocimiento científico propone leyes. Propone leyes. Leyes. Por ejemplo,
leyes naturales. Una ley natural. Un ejemplo de ley natural: todo ser vivo está determinado genotípicamente por la estructura de su ADN. ¿Qué sería genotípicamente? Que refiere a los genes. La tipificación, lo que te hace ser lo que sos, el típico individuo, tiene que ver con los genes. Y esos genes tienen que ver con la estructura del ADN. ¿Cómo era el término? Y si otra ley natural. Ley natural, genotípico. Genotipo. Otra ley natural puede ser que todo lo que sube baja. No, eso no es una ley natural. Una ley natural sería: todo cuerpo responde a fuerzas de otros cuerpos. Pero ese cuerpo tiene que tener una característica particular. Tiene que tener extensión o, mejor dicho, energía. Para que un cuerpo logre responder a la presencia de otros cuerpos, tiene que tener energía. ¿Una planta? Y sí, todas las plantas tienen energía. Vos tenés energía. Pero no soy una planta. No, pero sos un cuerpo. Les doy ejemplo de dos cuerpos que tienen energía y que por lo tanto responden a el otro. Yo no puedo fundir la mesa con el banco por más fuerza que esté haciendo. Este cuerpo tiene su propia energía dada por su propia estructura atómica, y así la mesa. Yo tendría que imprimir una fuerza de energía, con energía mucho más fuerte de lo que hay en estos dos cuerpos para convertirlos en ceniza. Tendría que hacer una fuerza de combustión que queme no solamente a la mesa, sino a los metales y a los plásticos que lo suponen. Entonces, hay acá una ley que opera. Necesito superar la energía dada en un conjunto de un sistema referencial específico para poder transformarlo. Si no, los cuerpos se mantienen en el estado en que están. Eso se llama inercia. Yo estoy... Mañana no sé. Pero es dificilísimo, porque decirlo, cualquiera lo dice. Pero después estamos bajo la ducha. Así todo. Cambia. Si lloras en la ducha, creo que se camufla las lágrimas. ¿Y sí? A veces pasa. Por eso mucha gente llora con música o gritando en la almohada. Te perdés a veces, ¿no? Si capaz que estás llorando o capaz que los ojos... Sí, igual te das cuenta que estás llorando. Se camufla si alguien te ve, ¿viste? ¿Qué estás haciendo? Nada, me estoy bañando, ¿viste? De la nariz para abajo me estoy bañando. Bien. Ok. Ya vamos a hablar un poco sobre el tema de la sexualidad, de las emociones en la segunda mitad de año, como lo he prometido varias veces. Ahora terminemos a Bunge, que no les importa un joraca sus emociones. Usted, si querés llorar, llora, va a decir. El conocimiento científico es legal. El conocimiento científico es legal, es que promueve leyes, propone leyes naturales para entender al mundo, para entender a la naturaleza. Las estructuras del universo son legales, son leyes que operan universalmente. Y acá está el problema. Universal es eterno, es por siempre. Bueno, acá está la cuestión. Como la ciencia sabe que no tiene un conocimiento final, sino aproximado, va a decir lo siguiente: las leyes naturales son eternas, pero nuestro conocimiento limitado nos hace proponer leyes limitadas. ¿Bien? Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton, que se propone en el 1700, operó durante 200 años, hasta el 1910, cuando Einstein propone su teoría de la relatividad general. La cuestión es, ¿quién tiene razón? Y bueno, son dos maneras de interpretar el mismo fenómeno, que todo lo que sube, baja. Ahí levantó la mano por acá. ¿No? ¿Se entendió el 11? Sí. En algún momento vamos a llegar a que no se pueda adquirir más conocimiento del colectivo. Los
llamados cientificistas, los que tienen fe en la ciencia, dicen que sí. Bueno, entonces no son cientificistas. O sea, una cosa es tener fe en la ciencia, otra cosa es aceptar lo que la ciencia dice. El cientificista dice, la ciencia es la respuesta a todos los males. Existe mucha gente. 12. La ciencia es explicativa. La ciencia es explicativa. Esto lo vimos nosotros cuando hablamos de lo deductivo. Lo deductivo iba de lo general a lo particular. Habíamos dicho, por ejemplo, todos los humanos son mortales, Gabriel es humano, Gabriel es mortal. Gabriel es mortal es particular, todos los humanos son mortales es general. Las explicaciones en la ciencia son así, de leyes naturales a hechos particulares. De una ley general, de una ley universal, se explica algo particular. Por ejemplo, en una ley cinemática, una ley de la dinámica, una ley de conservación o una ley de fuerza, o el ejemplo que les di yo, una ley de la inercia, se deducen hechos particulares. Por ejemplo, con la inercia, de que todo cuerpo necesita una cantidad de energía para mantener su estado, la inercia, se va a necesitar una mayor energía para transformar ese estado, para pasar de la inercia al movimiento. Por ejemplo, esto se va a quedar quieto. Miren cómo le causo energía a esta tapa. ¿No? La subí, eso fue un gasto de energía, lo solté y la tapa se movió hasta que ya no influyó más mi energía y volvió al estado inercial. Todo lo que está quieto está usando una cantidad de energía para mantenerse. Y para que se mueva tengo que imprimir una mayor cantidad de energía. Lo empujé. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llega. Fíjense, no va al infinito moviéndose. ¿Por qué? Porque hay una ley que explica por qué los bancos no se mueven al infinito. Y eso en el espacio, ¿cómo sería? Tampoco, en el espacio. El espacio no está vacío, está llenísimo de cosas. Planetas, meteoritos, estrellas, está lleno de cosas. Y un montonazo de cosas. Un momento puedo usar el kilómetro, porque el cabo va a... Siempre, nada se va a mover al infinito. Bien, ¿se entendió por qué es explicativa? La ley dice, esto pasa por esto otro, esto por esto, esto por esto. B por A. A explica a B. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como explicar es dar razones suficientes de por qué pasó esto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo era dar razones suficientes? De por qué pasa esto. ¿Qué ejemplo nos puede dar Robert? Es como con las primeras 7 características. Un ejemplo puede ser, ¿por qué llueve? Llueve porque hay una relación de fuerzas, en este caso llamadas corrientes de aire, que tienen ciertas características. Una corriente de aire es fría y otra corriente de aire es caliente. Y estas dos corrientes de aire con estas dos características distintas chocan entre sí. Entonces llueve porque la corriente de aire fría y la corriente de aire caliente choca y genera una condensación que es una precipitación llamada lluvia. Entonces, ahí expliqué la lluvia. La lluvia sucede porque hay una serie de leyes naturales.
Hay energías que se mueven, hay energías que chocan, hay unas relaciones, existe el fenómeno de la condensación, el de la precipitación, y todo eso explica por qué hoy a las 23 horas llovió en el picnic donde le iba a declarar el amor a Josefina, ¿no? O a María José, José María. ¿Entiendes? ¿Entiendes? 13. O sea, un río también podría ser. Un río. Un río, lo que sea. Elegí cualquier hecho del mundo, lo podemos explicar mediante leyes. El petróleo, el cansancio físico, ¿por qué las paredes no desaparecen en el aire? ¿No? ¿Por qué el techo no se desploma sobre nosotros? ¿Por qué el techo se desploma sobre nosotros? ¿Se entiende? Todo. Si la ciencia... Ese ejemplo tiene que cumplir con todas las características que nos está dando. Claro. Y si la ciencia es explicativa, la ciencia es predictiva. Predice lo que va a suceder. Las buenas explicaciones científicas saben lo que va a ocurrir en el futuro. Si yo sé que la lluvia es producto de la colisión de dos corrientes de aire, frías y calientes, puedo predecir, mirá, esa corriente de aire está yendo hacia la derecha y esa hacia la izquierda. Y calculo que en 2 horas se van a chocar. Entonces, si en 2 horas se van a chocar, en 2 horas, ¿qué voy a tener? Lluvia, ¿no? Puedo predecir lo que va a suceder. Si todo sigue más o menos igual, es esperable que suceda esto, ¿no? La lluvia. La ciencia siempre predice. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de mi pareja. Mi pareja tiene una app que le calcula la menstruación, los ciclos menstruales. Entonces carga los datos y dice, en 2 o 3 días te llega el próximo ciclo o de ovulación. ¿Bien? Es más, si hay atraso, dice, te has atrasado por 2 días o te has adelantado por 2 días. ¿Eso por qué lo puede hacer la app? Porque tiene una serie de datos y puede predecir en base a leyes que están establecidas en la aplicación lo que cabe esperar, lo que es esperable. ¿Se entiende? Y así también podemos hacer un ejemplo. ¿No le gustó la menstruación? Demasiado gráfico. Piensen en las estadísticas de fútbol. Ven, ha pasado esta serie de logros con este equipo en estas circunstancias, entonces cabe esperar que se den estos goles o este tipo de resultados. Eso también sucede. Se hacen unas predicciones. El grado de exactitud cambia según qué tan exactos sean los datos iniciales. Pero no me parece que, por ejemplo, en esos casos no pueda haber una predicción exacta, porque, por ejemplo, o sea, yo sé que con cierto director técnico, teniendo este plantel, el equipo ganó esto y esto y esto. Sí. Y ahora volvió el mismo técnico, volvió el mismo plantel, y se supone que la predicción sería va a ganar esto, esto y esto. Si solamente importan esos valores, sí. Pero ¿qué haría la ciencia? ¿Solamente importan esos valores? Porque quizás el plantel antes tenía 10 horas de entrenamiento y ahora tienen 8. Entonces ya no es la misma situación. Y acá es lo importante de la predicción. ¿Los datos que tenemos son suficientes? No sé, ahí está el tema. Ahí está el tema. Cuando vos tenés leyes, es más fácil tener datos suficientes, porque tengo estas leyes. Por eso el ciclo hormonal y de menstruación es claro, porque supone un ciclo biológico, supone un conjunto de leyes biológicas. Que sí, que tiene variaciones. Claro que sí. Y acá les doy una nota de pie a mis estudiantes con próstata. Los que tienen próstata también tienen ciclos hormonales parecidos a la menstruación, que se llama espermata. Cada 24 días los hombres tenemos un recambio hormonal similar que nos afecta emocionalmente. Que uno no tenga registro de eso habla de la misoginia de la ciencia, no de las leyes biológicas. Espermata. ¿Qué? ¿Puedo ver el plano de los ciegos?
Todos sabemos que el ciclo hormonal femenino o las personas con útero tiene 28 días, ¿no? Y eso puede suponer dolores, cambios emocionales, agotamiento. Cada persona, y dependiendo de qué óvulo, o qué óvulo no, ¿cómo se llama? Qué ovario toque, va a sentir más, siempre hay un ovario más grande que el otro, entonces siempre duele uno más. ¿Sabes? Si agranda al tamaño de un limón, no sé si han visto. ¿Sabes lo que tiene un limón metido ahí? A todos nos lo diría. Los hombres, o los que tienen próstata, bien, tienen un ciclo de recambio de esperma, ¿no? Porque hacen esperma. Y es cada 24 días. Y esos 24 días implica todo un quilombo hormonal para poder producir ese esperma. Y eso se llama espermata. Y eso nos afecta porque nos duele, nos incomoda, tenemos cansancio muscular, nos afecta emocionalmente. ¿Cómo se llama ese ciclo? Espermata. Es que me gusta. En algún momento que me he sentido todo. Nos han enseñado a nosotros a no registrar eso, entonces muchos, o el 90% de la población, no tenemos ni siquiera apps para poder hacer ese seguimiento. ¿Qué es lo que duele? Porque en el caso de las mujeres No, ya aprendimos cansancio muscular, nada más. No hay un dolor específico. Puede, en algunos casos, bien, que ahí sí importa saber bien el ciclo, porque tienen que tomar algo, pueden tener dolores, por ejemplo, testicular, ¿no? Y preguntarle a cualquier persona con próstata va a decir que no existe peor para esa persona que un dolor testicular. No, eso en los casos más extremos. En los casos cotidianos, uno está cansado, no tengo ganas de hacer nada. Pero es muy confuso eso, profe. Es muy real. También confuso mucho porque, por ejemplo, no sé si mi pereza se puede dar debido a mi... Tu ciclo hormonal. Claro, mi ciclo hormonal, o a mis ganas realmente de leer 100 páginas de Cosma. Si no nomás, ¿Sabés que esa pregunta que te hace a vos se lo hace mucha gente con útero? claro. La importancia de conocernos. ¿Cómo? Sí. Bueno, veo que están choqueados, pero todavía me queda la última característica. ¿Vieron lo importante que es la educación sexual cuando uno se entera de estas cosas? 6 años, 17 años. Bueno, yo no me enteré a los 17 años, me enteré con 30, así que por lo menos ustedes tienen ventaja. Después tengo datos, hay datos. No, hay datos de eso, podemos decirle Estás en tu vida. ¿Cómo se nota que estás? Pero, profe, los cambios hormonales son más, se notan más físicamente. Producen por tu idea. Claro, por la sangre. Claro, por sangre. Obvio, sí. No. Nada. ¿Sabe dónde se nota que es lo que había apuntado la compañera? En casos muy extremos, donde estos modificaciones hormonales generan verdaderos dolores y dolencias y hay que tomar unos suplementos. ¿Bien? ¿Vitaminas? No, suplementos hormonales. Y parte de... ¿Vieron cómo las mujeres tienen menopausia? Hay un momento donde los hombres dejan de sufrir ese ciclo. Y mayormente va de la mano con la disfunción eréctil. No, pero es parte de la... No, mamá. Lamentablemente los hombres tienen mayor tiempo de fertilidad. La gente que tiene próstata tiene mayor tiempo de fertilidad que la gente que tiene útero. O sea que la fertilidad... Y porque una persona de 80 años puede embarazar a una persona joven. Robert De Niro se hizo abuelo a los 79. No, eso es otra cosa. No hay documentación en castellano. Es de los médicos, pero no hay mucha documentación en castellano.
Yo les puedo pasar artículos. Bueno, la 14ª característica. La ciencia es abierta. La ciencia es abierta. ¿Qué quiere decir que la ciencia es abierta? Que no tiene final, que la ciencia se corrige continuamente, que no acepta que lo que dice es final, siempre va a buscar nuevas confirmaciones, nuevas evidencias o va a testear de otra manera lo que está diciendo. La ciencia siempre va a tratar de conseguir nuevas pruebas, por eso es abierta, no se da por terminada. Para Bunge, todas estas características muestran una evidencia demasiado fuerte. Pero, profe, la característica es la ciencia abierta. ¿Cómo la podemos aplicar con el tema de la lluvia? Y cada vez conseguimos nuevas técnicas para medir la probabilidad de lluvia, por ejemplo. Antes había más margen de error y ahora hay menos margen de error. Todavía no está cerrado cómo se pronostica la lluvia. Al 100%. Claro, exactamente. Y quizás nunca lo esté. Por eso es abierto. Pero existe la posibilidad de que... Los cientificistas piensan que sí. La gente que no es cientificista dice no sé. Todo esto, estas 7 características más las otras 7 para Bunge, demuestra que la ciencia es útil, que es útil para la humanidad, que es útil para el desarrollo científico, que es el mejor conocimiento que tenemos para resolver nuestros problemas políticos, culturales, sociales, económicos. La ciencia... ¿Hay una duda? Esa es otra ley, profe, ¿no? Puede ser la 15ª o la que engloba todo. La ciencia es útil y necesaria para la humanidad. Esa es la idea. Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva? ¿Gil? Bueno, dale. ¿Se animó? Ayer perdió el director. Pero adivinen quién ganó. ¿Boca?